Pero hoy quiero hablarles acerca de el poder de la tentación en nuestra vida. El poder de la tentación en nuestra vida. Y lo que ocurre comúnmente en nuestra vida, y usted, gracias a Dios, solamente Dios es omnisciente, que conoce todo lo que usted y yo pensamos y queremos hacer. Yo no creo que la tendencia a equivocarme con esto sería poca, pero todos los que estamos en este lugar, en una o en otra forma esta semana, hemos sido tentados con algo. Hemos estado luchando con la tentación en nuestra vida. Tal vez en algunos casos tentaciones que pueden dañar o tener la capacidad de dañar o destruir nuestra vida. En otros casos tal vez tentaciones básicas que posiblemente no tengan ese poder de dañarnos o destruirnos. Pero hoy quiero hablarles a cada uno de ustedes lo que es el poder de la tentación en nuestra vida y cómo usted y yo, a través del amor y la misericordia de Dios, podemos trabajar, pelear, luchar en contra de esa tentación. ¿Qué es lo que nos puede guardar en nuestra vida para no ceder tal vez acechanzas del enemigo sobre nosotros que nos harían tomar malas decisiones y seguir un camino que Dios no quiere que usted y yo sigamos? En otras palabras, la tentación es un tema normal dentro de la iglesia. Sí, hermanos, todos estamos siendo tentados. Y voy a comenzar este mensaje con este dicho: usted y yo no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que ellos hagan el nido sobre nuestra cabeza. Y escúcheme, usted y yo no podemos evitar que las tentaciones giren alrededor de nuestra vida, pero sí podemos evitar que esas tentaciones hagan nido sobre nuestra vida. Y es la capacidad que Dios nos da a través de su preciosa misericordia. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Dele un fuerte aplauso al Señor, porque Él es el que nos puede ayudar a evitar toda tentación. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice así, y quiero leerles esta versión que es la palabra de Dios para todos. Dice Santiago verso 12 del capítulo 1: afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado. Mis amados, solo el inicio de este pasaje a usted y a mí nos da tal vez una perspectiva y una proyección de la necesidad de la fe en nuestra vida, de mantener aún nuestra fe cuando estamos siendo tentados. Significa que la tentación va a estar tal vez en su diario vivir. La tentación va a estar en el lugar donde usted tal vez pase el mayor tiempo de su vida, o su trabajo, o su casa. La tentación va a estar al orden del día. Pero Santiago nos regala esta preciosa promesa. Dice: bienaventurado, afortunado el que mantiene su fe a pesar de ser tentado. Significa que usted y yo podemos ser tentados y tener dos caminos. El primer camino es ser tentados y acceder a la tentación y negar nuestra fe, o ser tentados y mantener nuestra fe y no acceder a esa tentación. Usted y yo decidimos. Y hoy quiero enseñarle a través del Espíritu Santo, porque he orado por este mensaje, que usted y yo tengamos la capacidad de mantener nuestra fe a pesar de ser tentados y no ceder a la tentación para que el enemigo nos pueda dañar. Eso es lo que hoy quiero colocar en su corazón. Y continúa diciendo el apóstol Santiago: porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Verso 14: uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego el deseo malo da a luz el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Y aquí nos da Santiago todo el proceso de la tentación en nuestra vida. Mi amado hermano, el problema no es que usted y yo seamos tentados.
El problema es que usted y yo cedamos a esa tentación y que esa tentación entra a nuestra carne, y entrando a nuestra carne, entonces el pecado cumpla con un efecto destructivo y dañino en nuestra vida. La pregunta que usted se puede estar haciendo: pastor, entonces todos somos tentados. Sí, en una u otra manera somos tentados. Todos los que estamos en este auditorio hemos sido tentados o estamos siendo tentados. La diferencia es cómo pelear y trabajar en contra de esa tentación. Mire, yo creo que para los jóvenes de esta generación, y claro, cada generación hemos tenido diferentes métodos y formas en que el enemigo usa para tentarnos, pero especialmente cada generación tiene un reto diferente. Y yo hoy admiro a los jóvenes de este tiempo. Claro, en nuestro tiempo el enemigo tentaba de manera diferente para guiarnos tal vez a la pornografía, para guiarnos a ciertas situaciones, la infidelidad y lo demás que ocurría en ese tiempo. Pero hoy en día con la tecnología uno ve que los jóvenes la tienen más difícil. La tentación en nuestro tiempo era a través de revistas. La tentación en este momento es a través de un aparato que nuestros jóvenes tienen en su mano y que en 2 segundos le accede a toda la porquería del mundo entero, entre ellos la pornografía. La pregunta es: ¿cómo nuestros jóvenes se pueden guardar para no caer en esa tentación? ¿Es posible que ellos tengan la capacidad de poderlo hacer, de no ceder a esa tentación? Y ahí es donde entra la palabra de Dios. Claro que es posible. Claro que es posible que ellos se levanten y tomen decisiones diferentes. Y puede que usted y yo, o tal vez usted, no esté siendo tentado a través de la tecnología, a través de la pornografía, porque no es su debilidad. Pero hay otro tipo de tentaciones en su diario vivir que usted está sufriendo y que usted necesita manejar para que esa tentación no se vuelva pecado y después destrucción. Y vuelvo, le insisto: pastor, entonces todos los que estamos en este lugar hemos sido tentados o estamos siendo tentados. Mis amados hermanos, bienvenidos a la realidad. Lo que pasa es que en la iglesia no nos quieren enseñar esto, y nos quieren enseñar que somos los campeones más grandes del mundo, pero no nos enseñan cómo pelear con la tentación. Y hoy yo quiero colocar esto en tu corazón. Encontramos en la Biblia algunos ejemplos. Adán y Eva fueron tentados con un fruto provocativo, y ellos cedieron ante la tentación, y como resultado, ustedes ya saben, hubo consecuencias catastróficas para toda la humanidad. Ellos fueron lanzados del Edén, pero también en su cuerpo entró corrupción. Eso no estaba dentro de los planes, pero la tentación vino a ellos, se dieron a la tentación, y entonces la tentación se volvió pecado. Hubo consecuencias. Encontramos también la esposa de Lot. Ayer Katy nos enseñaba esto en la avanzada. La esposa de Lot tuvo la tentación de mirar atrás, y eso es otro tema, no quiero entrar en detalles, pero solamente el ser tentada para mirar atrás y retroceder, dice que ella lo hizo y asumió las consecuencias. Se volvió estatua de sal. También encontramos la historia cuando Josué entra a la tierra prometida, Canaán. Pero hubo un hombre que estaba peleando al lado de José llamado Acán. Y dice que después de conquistar Jericó, este hombre tuvo la tentación de las riquezas que vio en aquel lugar. Por eso dice la palabra en Josué capítulo 7 verso 21, que Acán vio y tomó un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Fue tentado con la riqueza. Dice que lo escondió en su carpa o en el lugar donde estaba durmiendo, y a través de eso hubo una consecuencia, no solo para él, sino para toda su familia. Y no solamente para su familia. Dice que el ejército de Josué fue a aquel lugar próximo para poder pelear una batalla, y como había pecado en medio del pueblo a través de Acán, dice que los enemigos vinieron, los hicieron ceder, y 36 hombres del ejército de Josué perdieron la vida por alguien que cedió a la tentación. Mis amados hermanos, cuando usted y yo cedemos a la tentación y terminamos pecando, no solamente nosotros acarreamos una consecuencia, también las personas que están cerca de nosotros. Por eso usted y yo necesitamos aprender cómo lidiar, cómo trabajar y cómo esforzarnos para apartar la tentación de nuestra vida. ¿Y sabe por qué? No solamente por nosotros, sino por las personas que nos rodean. Lo que yo hago como esposo, cónyuge, afecta a mi esposa. Si yo cedo a la tentación de la pornografía, de la infidelidad, de pecados ocultos, mis amados hermanos, no solamente sobre mí es la consecuencia, también mi esposa y mi familia
también van a ser parte de esa consecuencia. Por eso usted y yo necesitamos ser consecuentes con lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Y mire, otro de los ejemplos que me encanta es el de Judas. Dice que Judas fue tentado también por dinero para entregar a Jesús 30 monedas de plata, perdón. El resultado, la traición más grande de la historia bíblica. Judas entregando a su maestro sin ningún motivo. La tentación es el deseo de realizar entonces una acción inmediata, agradable, pero escúcheme algo, probablemente dañina a corto, a mediano o a largo plazo. La tentación es que usted y yo le demos tal vez rienda suelta a lo que nuestro cuerpo y nuestra carne nos pueden pedir para agradarle, para que se sienta bien y cómoda. Pero no entendemos que a corto, a mediano y a largo plazo puede haber una consecuencia que no es buena. La tentación puede usted y yo verla, o la podemos ver en tres facetas. En la primera, es una presión que induce el deseo de algo. ¿Sabía usted que los sinónimos de esto es provocación, incitación, seducción, embaucamiento? El mayor ejemplo de esto es Jesús siendo tentado por los fariseos o los escribas y los fariseos. ¿Y qué era esta presión que ellos estaban teniendo? Estaban teniendo una presión sobre Jesús, su enseñanza, de quién era Él. ¿Para qué? Para desviar a Jesús de los principios básicos y de la esencia que Él tenía. Y por eso la tentación puede venir sobre nuestra vida aún a través de personas que vienen y nos provoquen y nos inciten. ¿Cuántos de ustedes aún en sus familias, a veces viene su familia y le dice, y este es un cristiano? Y usted llega allá bien emocionado un domingo a su casa y usted dice, ay, me cantaron todos los coritos que a mí me gustan y el pastor habló de la tentación y yo me voy a levantar. Y cuando usted llega, alguien de su casa le dice, ya llegó este de la iglesia y véalo. Y comienza entonces el enemigo a través de esa persona y a través de una provocación a incitarnos, a confrontarnos. ¿Para qué? Para podernos desviar, para que tengamos la tentación tal vez de pensar y decir, tal vez lo que hice hoy no fue lo mejor, tal vez ir a la iglesia no es la mejor idea. Y el enemigo comienza a tentarnos a través de esta incitación para vender nuestros principios o lo bueno que estamos haciendo. ¿Cuándo alguna vez usted se ha sentido de esta manera? Que las presiones, y especialmente los muchachos en la escuela, en el colegio, y se los decía hace tal vez mensajes atrás, muchachos que se han levantado y dicen, me voy a guardar hasta el matrimonio, me voy a cuidar, voy a guardar mi virginidad porque es lo más precioso que puedo entregar en el matrimonio. Y se les da la maravillosa idea de compartirlo con alguien en la escuela, con un mejor amigo. Y comienzan, qué tonto, eso está pasado de moda. ¿Cómo que no? Hoy en día todos nos comemos el pastel antes de tiempo. ¿Por qué estás pensando de esta manera? Y entonces hay una presión a través de la tentación de poder vender los principios y lo que has decidido. Eso nos pasa a muchos. Y estamos siendo ¿qué? Tentados. También en otra faceta es personas o cosas o circunstancias que provocan la tentación. El sinónimo de esto es una atracción. Y entonces, ¿dónde lo vemos? Adán y Eva. Dice que Adán y Eva en el huerto, Eva, vio un fruto y el fruto lo vio agradable. Agradable. El enemigo usó un fruto y lo hizo ver agradable para poder tentar ¿a quién? A Eva. ¿Cuántos de ustedes, y en mi país hay un dicho, hermanos, de que la ocasión hace al ladrón? Y a veces usted no está pensando en robar, pero cuando ve el papayazo, la oportunidad, es la forma en que el enemigo le tienta a usted para hacer algo que no quería hacer. Y entonces, ¿qué está haciendo el enemigo? Le está colocando el momento preciso para usted ser tentado y ceder a algo que no debería de hacer. ¿Y con qué lo hace? Con algo que es provocativo. Muchachos, cuando uno es novio, uno debe cuidarse y tener hábitos correctos dentro del noviazgo. Y uno de ellos, mis amados hombres, muchachos, es no ir al oscurito a cantarle un corito a su novia.
¿Sabe por qué? Porque la tentación, para hacer tentación, tiene que ser algo que nos agrade y que nos mueva en nuestro cuerpo. Por eso, hermana, muchacha, usted si no se ha casado, cuidado cuando su novio le diga, venga, vamos a los coritos, le canto un corito. No, ahí no se cantan los coritos. Invítelo a la iglesia. Y aquí se lo cantamos juntos todos. Amén. La tentación también es una influencia al pecado producida por Satanás. ¿Y cómo la produce Satanás? El mejor ejemplo es Jesús. Dice que el Espíritu Santo tomó a Jesús después de ser bautizado y lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Satanás mismo usó toda la palabra para tentar a Jesús a través de riquezas, de reinos, de poder, de autoridad. Pero a través de la misma palabra Jesús contrarrestó esa misma tentación. Significa que Satanás a nosotros nos puede tentar aún con el conocimiento de la palabra para desviarnos de un propósito. Los sinónimos y la analogía de tentación es algo atractivo. Es una necesidad que se suple, es un deseo, es un señuelo que el enemigo coloca, es un incentivo, una incitación, una seducción, un encanto. La tentación, para cumplir su efecto, debe ser algo provocativo, algo bueno, algo que nos guste. La tentación, para hacer tentación, tiene que ser algo bueno. No pude conseguir de las manzanas que venden en otros almacenes. Esta por lo menos no se ve tanto. ¿Cuántos de ustedes han ido a algunos almacenes y cuando entran ven toda la fruta brillantica? Y usted no iba con la idea de comer fruta ni le interesa porque no le gusta la fruta, pero las vio tan brillantes que termina comprando frutas que nunca compra. Yo a veces compro fruta, a mis hijos no les gusta mucho la manzana y a veces las veo tan brillantes y tan provocativas que las compro. No nos gusta, porque para hacer tentación tiene que ser algo bueno. Por eso, mire, una clave, y esto es gratis y es un paréntesis: cuando vaya a mercar, primero antes de ir a mercar, coma, métase una buena comida y usted va a ir lleno allá que no puede ni caminar de lo lleno. Mire, cero tentaciones. Usted va a dejar de comprar cosas que no necesita. ¿Está bien? Eso se los dice a alguien que es ahorrativo, no tacaño, ahorrativo. Pero mis amados hermanos, la tentación, para hacer tentación, tiene que ser algo bueno, algo que usted vea y le provoque, algo que a usted le llame la atención. Por eso usted y yo necesitamos cuidar nuestra vida, tener una relación sana y correcta con Dios. ¿Para qué? Para que cuando la tentación venga, usted y yo la podamos entonces enfrentar. La tentación, para cumplir entonces su efecto, debe de ser algo atractivo. Por eso Pablo le decía a los Gálatas, en Gálatas capítulo 3 versículo 1, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os encantó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los tentó para volver atrás? Comenzaron en el espíritu y terminaron otra vez en la carne. ¿Por qué? Porque la tentación, para hacer tentación, tiene que ser algo bueno. ¿Cuántas veces usted ha venido a la iglesia un domingo y usted viene el domingo y como que echa ese combustible que quiere que le alcance toda la semana, y usted dice: este domingo no vuelvo a hacer eso, a partir de hoy me meto en dieta, a partir de hoy quito eso de mi vida, a partir de hoy no vuelvo a ver eso? Y usted llega a su casa y viene la tentación y a través del tentador, y usted termina haciendo algo nuevamente que tanto le prometió a Dios que no iba a volver a hacer. Y solo faltaron 3 horas para volver a pecar o hacer lo que usted había dicho que no iba a hacer. Pero ¿dónde está entonces el problema en nuestra vida para acceder a eso? Es que la tentación, para tentarnos, tiene que ser algo bueno. Y ahí es donde usted y yo entramos. ¿Cuál es el poder de la tentación en nuestra vida? La tentación, mis amados hermanos, tiene el poder para desviar el plan y el propósito de Dios en nosotros. Por eso el enemigo es el tentador que nos quiere desviar de ese propósito. La tentación tiene el poder de desviar nuestro camino. Si usted ha decidido servirle a Dios, créame, las tentaciones van a estar al orden del día para poderlo sacar. Y no necesariamente una tentación de algo al extremo, algo sexual, algo que sea extremadamente, visiblemente algo malo,
¿Sabe? Hay personas que tienen todo lo necesario y aún tienen abundancia, pero tienen la tentación de conseguir aún mucho más, especialmente en este país. Y usted está en este país, usted se quiere meter con Dios y usted dice, ya Dios me cumplió mi sueño, ya tengo mi casa, tengo mi compañía. Y entonces, ¿con qué vienen las tentaciones de este mundo y aún en este país? De querer más y más y más y más. Pero usted ya tiene lo que le pidió a Dios, pero la tentación son las riquezas. Usted cree que puede lograr más y alcanzar más, y entonces a través de esa tentación, ¿qué hace el enemigo? Lo entretiene y lo desvía de su llamado. ¿Y cómo lo hace? Con algo que aparentemente es bueno, porque usted dice, con eso suplo las necesidades, con eso en la universidad de mi familia, con eso no nos falta nada. Pero si usted se pone a ver hoy en día, usted dice, Señor, todo lo tengo y no me hace falta nada. Pero ¿qué quiere hacer el enemigo? Traer tentación sobre su vida para desviarlo del propósito de Dios y del llamado que Él le ha entregado a usted. ¿Nos puede desviar del camino de esa manera el enemigo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nos entretiene, nos confunde y nos aparta del propósito de Dios. Por eso, mire, no se sienta mal si usted trabaja un domingo. Gloria a Dios, en este país, para mantener a veces trabajos, hay domingos que hay que trabajar. Pero si a usted le dice que todos los domingos lo tiene que hacer, no negocie su domingo con el lugar donde usted está. Porque le aseguro que si usted llega y accede a esta tentación, el enemigo termina usted desviándolo de cosas que son más fundamentales e importantes aún en este país. Y usted tiene todo el derecho de refutar y de decirme, sí, pastor, pero usted no tiene que pagar esto. Sí, pastor, pero usted esto, usted tiene todo el derecho de hacerlo. Pero también analice que una vez usted lo haga, las consecuencias de eso, cómo Dios le desvía a usted de lo que es realmente importante en su propia vida. Porque usted puede terminar la semana con todos los pagos hechos, aún con el ahorro que usted sueña en su vida, pero su hogar destruido, usted destruido y usted haciendo cosas que no tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo te ha tentado y te ha desviado realmente del propósito. ¿Puede usted entonces conseguir dinero, estabilidad, ser bueno? Sí, hermano, lo podemos lograr. Esas son bendiciones integrales que Dios nos entrega. El hecho de que usted no ceda a estas tentaciones no significa que lo pueda tener. Usted lo puede tener. Dios le da la capacidad, Dios le da la gracia. Y tal vez usted necesita trabajar 70 horas semanales para conseguir lo que está logrando. Pero cuando crea en Dios, tal vez a través de 30 horas puede lograr lo que con 70 está logrando en este momento. ¿Y cómo se llama eso? La gloria, la misericordia y la gracia de Dios sobre nuestra vida. Pero cuando accedemos a eso, no desviándonos, Dios prueba nuestro corazón. La tentación tiene el poder de colocar caos para no ver ni escuchar correctamente a Dios. La tentación tiene ese poder. Y usted me pregunta, pero ¿cómo, pastor? Imagínese un padre de familia con 5, 6, 7 hijos y terminando en infidelidad. ¿Cómo va a estar pensando un hombre en destruir su familia enteramente por 5 minutos solamente de disfrute? Tiene que haber algo que pueda venir y totalmente enceguecer para que un padre que ama a sus hijos termine por 5 minutos de placer destruyendo toda su familia. ¿Por qué? Porque la tentación, mis amados hermanos, tiene la capacidad y el poder de traer caos para que no escuchemos y para que no veamos. Ese es el poder de la tentación. Por eso cuando la tentación está frente a usted, usted sabe que la pornografía destruye su vida y su casa. Usted sabe que esa relación extramatrimonial podría destruir todo el futuro de sus generaciones. Usted sabe que si hace un mal trabajo en su compañía o si roba, eso podría traer grandes consecuencias. Pero ¿qué hace la tentación? Nos enceguece, nos ensordece. ¿Para qué? Para que usted y yo terminemos siendo presa fácil de esa tentación. La tentación también tiene el poder para volverse pecado y dañar y destruir nuestras vidas. Ese en sí es el poder de la tentación. Pero la tentación, mis amados hermanos, tiene el poder, y eso es donde yo más lo quiero animar en este día. La tentación tiene el poder y la capacidad de separarnos de Dios. De separarnos de Dios. Ahora bien, la pregunta es, pastor, ya nos dijo todo lo que la tentación, ya tenemos miedo.
La pregunta es, ¿podemos usted y yo derrotar las tentaciones? Mi amado hermano, estoy en este púlpito para decirle que Dios a usted y a mí nos da toda la capacidad de poder aún confrontar las tentaciones, debilidades, apartarnos de ellas y poder glorificarlo a Él eternamente y para siempre. Usted y yo sí tenemos la capacidad de poder enfrentar y vencer las tentaciones en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos da esa capacidad en nuestra vida. El libro de Amós, capítulo 5, versículo 14, dice lo siguiente. Es un consejo que Dios le da a Israel. A Israel. Israel, especialmente cuando se divide en la historia del pueblo de Dios en Israel y Judá, Israel queda conformado por 10 tribus, y en este momento ya ocurrió esa división. Pero dice que este Israel ha sido un Israel que ha prosperado, ha conseguido, le ha ido bien en el momento, ha podido luchar algunas batallas y las ha ganado. Pero Dios ve que ellos están logrando todo esto, pero se están desviando de Él. Y a través de Amós, Dios le habla a este Israel en ese contexto, tal vez 750 años antes de Cristo, y aún tal vez unos 50 años de ser diseminado por el mundo entero, estas 10 tribus. Y mira el consejo que Dios les da, y este tal vez es el consejo para usted y para mí. Amós capítulo 5 versículo 14 dice lo siguiente. Amós 5:14, y les dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. ¿Sabe qué consejo le estaba diciendo Dios a este Israel en este contexto de todo lo que estaban haciendo? Les estaba diciendo: despierten, busquen lo bueno y hacer lo bueno, para que puedan ustedes recibir todo lo que están diciendo y su ejército pueda tener el triunfo de lo que están logrando. Y Dios les dice: busquen lo bueno y no lo malo, para que ustedes puedan vivir. Y hoy el consejo aquí en Comunidad de Gracia, mis amados hermanos, es que usted y yo nos debemos esforzar diariamente, constantemente, buscar en hacer y estar cerca de lo bueno, de lo correcto, de lo íntegro, y especialmente esforzarnos por apartarnos del mal. ¿Por qué? Porque en ambas van a haber consecuencias. Y eso es lo que Dios desea que usted y yo pensemos precisamente en esta mañana. Continúa diciendo: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Mis amados hermanos, aborreced el mal y amad el bien. El problema de este tiempo es que nos han querido hacer llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por eso usted y yo necesitamos acercarnos a Dios para saber qué realmente es bueno y amar eso que es bueno, no vender la esencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos derrotar la tentación? 3 cosas rápidamente quiero dejar en su corazón. 3 cosas. La primera, mis amados hermanos, teniendo temor a Dios. Y el temor a Dios no es un pánico delante de Dios. Y el pastor Darío hace algunas semanas nos hablaba de este tema. Proverbios capítulo 1 verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desperdician la sabiduría y la enseñanza. Significa que los insensatos desperdician la sabiduría de Dios y por eso no pueden temer a Él. Mis amados hermanos, Proverbios 19:23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. El temor a Jehová tiene que ver en una relación con Él. El temor a Jehová tiene que ver con ese amor cuando nos acercamos a Él. El temor a Jehová o a Dios, ¿sabe qué es? Es que lo amamos tanto a Él, que en esencia lo que es Él, usted y yo nos esforzamos por cumplir lo que Él nos pide, por hacer lo que Él nos dice y por ir detrás del proceso y aún el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Pero el temor de Jehová es acercarnos a Dios no por miedo, sino por amor. Y una vez nos acercamos a Él por amor,
entonces nuestro comportamiento, nuestra integridad, nuestra transparencia comienza a ser todo lo que Él nos pide, y en esencia lo bueno que es Él comienza a ser parte también de nuestra propia vida. El temor a Jehová es una expresión de amor que usted y yo tenemos delante de Él, el acercarnos a Él, el conocerlo a Él. Y cuando usted y yo estamos tan cerca a Él, tan cerca a su palabra, a su presencia, créame, lo pensaremos más de una vez, más de 2 veces, más de 3 veces, más de 5 veces antes de hacer algo que no esté bien hecho. ¿Por qué? Porque hay un temor y un amor genuino delante de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Quieres pelear en contra de la tentación? Acércate a Dios como nunca. Acércate a Él, acércate a través de su palabra, adóralo, exáltalo, comienza a calentar esos motores espirituales, comienza a amarlo como nunca lo has amado, entrégale tu vida, acércate a Él con genuino amor, con un genuino entendimiento de todo lo que Él nos pide y desea hacer a través de nuestra vida y aún en nuestra vida. Y entonces a través de ese acercamiento, tú y yo adquiriremos una capacidad maravillosa. ¿Y sabes cuál es? Vamos a poder ser tentados, pero la diferencia aquí la encontramos. Lo pensaremos más de 5 veces y aún más de eso antes de ceder a la tentación. El problema es cuando usted es tentado y prune en la primera. Hay algo que no está bien entonces. Eso significa que estamos débiles espiritualmente. Eso significa que tal vez nuestra relación con Dios no está tan sólida, porque somos presa fácil del enemigo a través de la tentación y terminamos cediendo a toda la voluntad de las tentaciones en nuestra vida para podernos dañar. Mi pregunta en esta tarde, mi amado hermano, es: ¿cuáles son las tentaciones más fuertes que tú estás teniendo en este tiempo? ¿Será la sexualidad? Mire, yo admiro tanto a mi viejita, a mi mamá. Cuando mi papá nos dejó hace más de 37 años, 8 hijos, yo era el menor, mi mamá dijo: qué hombres ni qué nada, yo no les voy a poner otro papá. Me voy a dedicar a ustedes y los voy a cuidar y los voy a levantar. Hasta el día de hoy, después de 37 años, nunca le conocí a otro hombre a mi mamá. Nunca. Ella tuvo esa capacidad, su problema no era sexual. Pero hermanos, y discúlpenme, le digo esto con todo mi corazón, algunos están tan desesperados aún estando casados y otros solteros, que están como el cuento de Jesús en aquel pozo y que le dice: ve, trae a tu marido. Sí, porque 5 has tenido y el que tienes ahorita nada de nada. Me parece que eres profeta. No, era algo evidente también. ¿Cuál es la forma en que el enemigo o tú estás siendo tentado en este tiempo? Y si tú estás viviendo una tentación que te está excediendo y que no has podido controlar, mi amado hermano, el mejor consejo que te puedo dar es: acércate, métete con Dios como nunca. Acércate a Él. Porque la tentación va a hacer que tú y yo vendamos nuestros principios, nuestra esencia. Por eso viene la tentación. Que tú y yo terminemos haciendo cosas que destruyen y nos desvían totalmente de Dios, donde vendemos la moralidad, la integridad delante de Dios. Eso es lo que hace la tentación. Pero número 1, el temor a Dios. Acércate a Dios de todo corazón. Número 2, hermanos, con todo corazón, como pastores se los digo, maduremos un poquito. Si usted sabe que el enemigo a usted le tienta con su novio, y usted sabe que esa es la mayor tentación, madure. Entonces dígale a su novio que no. Apártelo, quítelo, no le conviene. Si usted sabe que la tentación es con el alcohol. Yo una vez conocí a alguien que me decía: pastor, mi tentación fue la prostitución. Hermano, ¿y cómo Dios te está usando hoy? Voy donde prostitutas a predicarles. Eres bruto, ¿cómo se te ocurre? Si esa es tu debilidad, ¿cómo te vas a meter allá? Vete para otro lugar, madura. No, es que yo soy muy fuerte espiritual. Yo conozco personas que su debilidad era el alcohol, y entonces se van para donde sus familias o se van para donde sus amigos y dicen: pastor, es que yo adquirí la madurez y el poder de sentarme en medio de ellos y no beber. Mire, hermano, le voy a decir un dicho: tanto va la gotera al cántaro que al fin se rompe. Y usted puede hacerlo 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, pero la tentación, para hacer tentación, ¿qué tiene que ser? Algo agradable.
Y entonces usted se siente y le piden el licor que a usted le gustaba. Y usted dice: ay, no me lo tomo, pero me lo huelo. Y al final termina cediendo a la tentación. Maduremos. Por eso Hebreos capítulo 5 verso 12, Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche espiritual y no de alimento sólido. Y por eso a mí a veces me sorprende que vienen conmigo y es como, a veces me siento como Jesús siendo tentado por los fariseos, que me dicen: pastor, ¿y será que si yo voy allá con mi familia, será que 3, 4, 5, 10 cervecitas, eso será pecado? Hermano, madure. Usted no necesita mi respuesta. Madure. Yo no puedo decirle sobre este púlpito mentiras y decirle: no, es que si usted se toma 1 o 2 cervezas se va a ir al infierno. Pero escúcheme algo: usted sí puede enviar al infierno a alguien a través de su testimonio. Porque puede que usted tenga la capacidad de decir: pastor, 1 y 2 y punto. Pero puede que a usted le esté viendo su hijo, su esposo, que a usted le esté viendo su primo, su sobrino, un amigo, alguien que sabe que usted viene a la iglesia y sabe que piensan en su mente: ah, pues si este va a la iglesia y lo puede hacer, yo también. Y entonces el problema es que tal vez que esa persona que lo está haciendo porque vio a usted hacerlo no tenga la capacidad que usted tiene, y ya no sea 1 ni 2, sino 10, 20, 30, 40, y se convierta en una debilidad y alcoholismo en esa persona. ¿Y sabe qué hizo usted? Tal vez usted se tomó 1 o 2, pero empujó a alguien a que se lanzara esa debilidad por su testimonio. ¿Y sabe qué nos dice este libro de Hebreos? Porque debiendo ser ya maestros, maduros en la fe. Por eso, mis amados hermanos, si usted es la primera vez que viene a Comunidad de Gracia, este tema o este tipo de temas es comunes que hablemos aquí sobre este púlpito. Porque a veces solo nos quieren hablar de una gran revelación, de lo profético, de las grandes profundidades de la palabra, pero no nos enseñan cómo huir de la tentación mañana o ahorita que usted llegue a su casa y la pornografía está en su celular. ¿Para qué usted la mayor revelación del mundo espiritual si no ni siquiera sabe cómo enfrentar esa debilidad de pornografía que tiene en su celular? Mis amados hermanos, pero necesitamos madurar un poco. Por eso usted no se debería de dar el lujo solo de venir y sentarse en la iglesia cada 8 días. Y yo se los decía el jueves antepasado: por lo menos usted debería de hacer la tarea de no creerme todo. Sea un poquito incrédulo, le doy el derecho, pero hágalo de hecho. Siéntese, escriba lo que yo le estoy diciendo, los pasajes que le decimos, y cuando llegue a casa estúdielo para que se vuelva en su vida una realidad. Y eso tiene que ver con madurar. Pero si usted viene y dice: ay, esta palabra del domingo fue poderosa, y usted toda la semana estuvo de sinvergüenza, apartado de Dios, esta palabra, ¿qué poder tuvo? Ninguno. No tuvo ningún poder, ningún efecto en su vida. Pero si usted me dice: pastor, esta semana fui tentado con cosas que no había podido tener la autoridad de apartar de mi vida. Pastor, esta semana tuve la capacidad de decirle a mi novio que ya no más. Pastor, esta semana tuve la capacidad de llegar a la empresa y no decir más mentiras. Pastor, esta semana tuve la capacidad de no seguir haciendo lo malo. Entonces entiendo que en ese proceso de madurar espiritualmente, hoy el mensaje hizo un eco sobre su vida y su corazón. Porque ese es el poder de la palabra de Dios, hermanos. Entonces, número 2, debemos madurar un poco en nuestra vida y un proceso de crecimiento. Mis amados hermanos, no se dejen llevar por la corriente de este mundo, porque este mundo le está diciendo a muchas cosas malas que son buenas. Y cuando usted y yo nos paramos y decimos que no, nos van a tildar de religiosos, de fanáticos, de mentirosos. Yo escuchaba en estos días a alguien que tiene como 10 millones de personas en internet que lo ven, y estaba hablando acerca de cómo cuidaba su vida. Y él decía: 10 millones de personas, no sé cuánto lo estaban viendo en su momento,
Sus videos tienen hasta 50, 70 millones de vistas. Y este hombre decía: yo me duermo a las 8 de la noche, yo cuido mi salud, yo no volví a beber hace 20 años, yo no volví a tocar el licor es la peor porquería que hay, es lo que peor puede dañar el cuerpo, y yo amo mi cuerpo, y yo cuido mi cuerpo, y todo el mundo viéndolo. Y yo como pastor vengo y les digo eso y ya soy fanático. Y usted se enoja conmigo: es que ya nos van a cambiar de religión y ya no puedo beber, ya no puedo echarme unas chelitas ahí de vez en cuando. Pero aquel se los está diciendo allá afuera y le creemos, y aquí adentro lo tildamos de fanatismo. ¿Por qué? Porque así está el mundo, hermanos. Pero termino con esto. Lo tercero y lo que deseo dejar en su corazón es: mis amados hermanos, la mejor forma de derrotar la tentación, ¿sabe cuál es? Salga corriendo de ella. Deje de hacerse el fuerte. No juegue con candela. Alguna vez se los decía, yo tenía un amigo, era abogado, estaba recién graduado él, pero era de un grupo carismático en mi ciudad. Hasta en ese tiempo yo, sin conocer de Dios, me llevó a su grupo. Y este hombre era radical. Pues él se creía muy bonito, pero realmente no era tan bonito. Era un flaco ahí larguirucho todo. Pero él decía: yo hasta con mi esposa le entregaré mi virginidad. Esa fue una de las personas que yo conocí que decía esto. No iba a la iglesia cristiana, era una iglesia carismática. ¿Y sabe qué hacía este hombre? A veces llegaba todo así en la oficina donde trabajaba. ¿Y qué te pasó? Es que en el bus conocí a una muchacha y me dio su teléfono para que la llamara. Y yo decía: ¿qué hiciste? Inmediatamente me lo dio. Yo lo rompí, porque yo no voy a llamar a nadie de esa manera. ¿Y por qué no lo trajiste y me lo diste a mí? O sea, pensábamos nuestros amigos. Pero el hombre era tan radical. Pero hoy lo entiendo. ¿Sabe qué es? Corra de la tentación. El mejor ejemplo fue lo que José hizo. Génesis 39:11. Génesis 39:11 dice: aconteció que entró José un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa en aquel lugar. Y ella, la esposa de Potifar, dice que lo tomó por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Mira, hermanos, Dios mío, de eso le pasa a muchos que yo conozco. Ay, Dios bendito. No, la reacción de este muchacho, de José, fue: y entonces él dejó toda su ropa y ¡brum!, salió corriendo. Algunos dirían: ay, la bendición de Dios. No, hermano, la mejor forma de enfrentar la tentación a veces es huir de ella. A veces usted y yo nos queremos hacer los valientes y decir: es que yo ya tengo la capacidad de enfrentar esa tentación. ¿Para qué? ¿A quién se lo necesita demostrar? ¿A Dios? ¿A usted? No. Huya de la tentación. Si hay algo que usted sabe que es su debilidad, si hay algo que usted sabe que en esa manera es que el enemigo puede acecharlo, puede doblar lo que usted piense, sus principios, sus valores, ¿sabe? Mi mayor consejo, ¿sabe cuál es hoy? Corra de ese lugar, huya de ese lugar. ¿Sabe cuál fue el problema de la pandemia? Y yo creo que muchos de ustedes se dieron cuenta aún con la iglesia cristiana y aún gente fuera de la iglesia. Es que como en ese tiempo nos encerraron y no había nada que hacer, dos cosas principalmente. Las compañías que manejaban la pornografía en el mundo entero aumentaron sus riquezas casi por 3 veces. Toda la gente se dedicó a ver pornografía en sus casas. Pero número 2, ¿sabe qué fue? Muchos desocupados comenzaron a buscar exnovios y exnovias a través de Facebook, las páginas o las redes. Y usted no se imagina cuántos casos de infidelidad nosotros tuvimos que manejar o escuchar, por lo menos dentro de las iglesias cristianas. Gente sin nada que hacer, buscando exnovios o amigos por internet, y comenzó todo un proceso de infidelidad. Pastor, pero no se podían ver. ¿Para qué? Ahí estaban las videollamadas, haciendo todo por videollamadas. Y después, cuando se pudieron ver, consumaron todo el pecado. Mis amados hermanos, la mejor forma a veces de enfrentar la tentación es huir de ella. Si usted sabe que eso es una tentación en su vida, huya de ella. Si usted sabe que esa fruta ahí en el mercado es lo más tentable, porque
Le echan toda la cera que después le va a hacer mal cuando usted se la coma. Y está ahí bien brillante, ni un gusano le entra, pero usted se la come. Y está ahí bien brillante, pues no pase por la zona de las frutas. Entre por otro lado. Es como cuando usted va a un buffet, cuando va por el buffet, primero le meten todas las harinas para que no coma carne. Sea inteligente. Yo trabajé en un hotel y armaba el buffet del hotel. Y primero era todo el arroz, toda la papa, toda la lechuga. Y cuando llegaban a la carne no les cabía en el plato y ya ni querían. Y nos economizaban un montón de plata. Si esa es su tentación, haga al revés, entre por la carne. O yo lo primero que hago, voy, miro a ver qué hay de metido allá. Mira, me deja entrar a ver y veo. Pero mis amados hermanos, si usted está luchando en contra de una tentación, le recomiendo, dele la vuelta. No se haga el fuerte, huya de la tentación. Si usted sabe que en esa forma siempre termina pecando, evite eso que hace que lo lleva al pecado. Porque hay gente que dice: pastor, yo termino males y bebiendo o alcoholizado o drogado cuando estoy mal emocionalmente. Y mis amados hermanos, es como que a usted le encantaría porque se mantiene mal emocionalmente. Entonces métase con Dios, que Dios te sane, que Dios te restaure, que Dios te levante, que Dios te dé un balance emocional, y entonces la tentación será solucionada porque no volverás a ceder a ese pecado. Pero mis amados hermanos, así como la tentación tiene un poder de dañar y destruir, Dios tiene el poder para dar vida y dar vida en abundancia. ¿Cuántos decimos amén a eso? Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Ahí donde está, levante sus manos, vamos a exaltar a Dios. Y si usted en este día tal vez se identifica con este tema y dice: pastor, la verdad hay tentaciones que me están excediendo, que no he podido controlar, dígale: Señor, ayúdame, Señor, quiero acercarme a ti, Padre. Quiero que me des la capacidad, Señor, de poder frenar toda tentación, de que no se vuelva pecado, de que no tenga poder ni autoridad sobre mi vida. Pero hermano y hermana, lo primero, el temor a Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, te amo, y hoy quiero entregar toda autoridad, Señor, en este lugar a ti. Levante sus manos ahí donde está y vamos a adorar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Cristo Jesús.